Muy buenas noches, queremos darles la bienvenida a nuestra plática de esta noche. Estamos muy agradecidos con Dios por tener esta oportunidad de compartir la palabra con cada una de las personas que está siguiendo nuestras enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis, con todos aquellos que se van uniendo e integrando a estas lecciones, y también queremos darles la bienvenida a las personas que hoy se están dando la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por primera vez. Espero y confío que, como Dios siempre lo lleva a cabo, Él pueda hacer su trabajo en tu corazón para que puedas entender fundamentalmente lo que Dios llama el propósito eterno, lo que Él se propuso al darte la vida, la existencia, al colocarte en esta tierra, y sobre todo con la perspectiva de que un día tú partieras a la eternidad, pero con la oportunidad de escuchar el plan que Dios tiene para ti. Así que espero que esta noche Él pueda cumplir su propósito en tu vida. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros amigos que desde esta Ciudad de México nos acompañan a través de este medio increíble que es el Internet. Gracias por su compañía, por sus oraciones, por la oportunidad que nos brinda el poder de esta manera estrechar nuestros lazos, compartir hasta donde es posible este mensaje que nos identifica primeramente con Dios, después con todos los que le han conocido, y nos da la oportunidad de poder llevar el mensaje a otras personas. Saludamos también a nuestros amigos que se encuentran en el resto del país acompañándonos por medio de este canal a través del cual compartimos nuestras prédicas. Les mandamos un abrazo, saludos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos acompañan desde Estados Unidos, Canadá, nuestros amigos que nos acompañan en Centroamérica, a los cuales les mandamos un caluroso abrazo y una expresión de afecto profundo a todos ellos. Gracias también por nuestros amigos que están en diferentes lugares de Sudamérica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, y hasta los últimos rincones del continente hay personas que nos están siguiendo a través de este medio. Así que bienvenidos a nuestra charla de esta noche. Y sin más preámbulos, pues vamos a entrar a nuestra afamada y, como yo digo, en broma y en serio, mundialmente famosa, nuestra sección de preguntas y respuestas. Y las semanas pasadas nos quedamos con algunas preguntas pendientes que esperamos contestar esta noche. Me pregunta Susana, Juan Manuel, ¿de dónde salió la esposa de Caín si solamente estaban Adán, Eva y Abel como los únicos vivientes? Bueno, Susana, quiero decirte que el libro de Génesis no es un libro de historia, no recoge todos los acontecimientos, sino aquellos que Dios quiere recalcar y sobre los que Dios ha fundamentado una enseñanza para nuestras vidas. Así que cuando digo que no es un libro de historia, no quiere decir que esté históricamente equivocado. Por el contrario, la Biblia es precisa y exacta en todo lo que narra. Es tal como ocurrió. Sin embargo, Dios no se concentra en todas las cosas que pasaron. Por ejemplo, cuando Caín encuentra a su esposa, dice la Escritura que ya habían pasado bastantes años. Adán tuvo el hijo Set, que tanto Adán como Eva llamaron el sustituto por aquel hijo que había sido matado por Caín. Y cuando esto ocurre, dice la Escritura que Adán tenía 170 y tantos años. Así que ya había muchas personas descendientes
de Adán, de sus hijos, de toda la familia. Sin embargo, está concentrada la atención en esta narrativa donde los líderes de la familia, Abel y Caín, tuvieron o expresaron diferentes enfoques. Abel, el enfoque correcto sobre Dios, y Caín, el padre de todos los religiosos de la historia. Así que cuando Caín sale de este lugar donde está con su familia, con Adán, con Eva y el resto de sus hermanos, él encuentra a su esposa de todos los demás descendientes que durante estos 170 años habían nacido a través de Adán y Eva. La siguiente pregunta me la hace, déjame ver, me dice Isa, me imagino que es Isabel, dice: Dios nos dio las emociones, sin embargo, no debemos dejarnos controlar por ellas. ¿Cómo los cristianos pueden tener buena salud emocional sin dejarse llevar por sus emociones, pero tampoco sin oprimirlas? En Gálatas 6:4 podrías ejemplificar esta parte que dice someter a prueba su propia obra. Bueno, voy por partes, Isa. Las emociones, como tú dices, Dios las puso en el ser humano, pero no las puso para gobernar nuestra vida. Dios estableció los principios de su palabra para que esta área tan hermosa como son las emociones pudiera ser canalizada, pudiera cumplir su propósito en nuestras vidas. Las emociones son cambiantes, somos inestables emocionalmente, pero cuando el creyente o la persona tiene la oportunidad de invitar a Cristo a vivir a su corazón, el creyente aprende a guiarse por los principios de la palabra de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, esos principios que Dios nos dejó en su palabra nos van a enseñar cómo desarrollar una correcta relación con Dios. En esa correcta relación con Dios, el creyente aprende desde el principio, cuando tiene la oportunidad de vivir lleno del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a producir un fruto: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto que acabo de mencionar del Espíritu, dice la Escritura que Dios lo produce exactamente para canalizar, ordenar nuestras emociones. Así que no hay nada de malo en que tengamos una vida emocional, pero debe estar subordinada, gobernada por la dirección de Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando alguien me ofende, cuando alguien hace algo que no me agrada, mis emociones reaccionan, muchas veces produciendo en mí pensamientos opuestos a lo que Dios enseña en su palabra. Pero el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la benignidad, dice la Escritura que me ayudarán a manejar la ofensa que en determinado momento alguien pudo provocar. Cuando yo soy controlado por Dios, en lugar de llevarme o dejarme llevar por una reacción equivocada, tengo la oportunidad de que el fruto del Espíritu Santo me dé la paciencia, me dé el amor, me dé la benignidad y la bondad que se requiere para manejar las relaciones con los demás. Así que, en lugar de que la ofensa divida mi relación de aquella persona, tengo la oportunidad de dejarme llevar por el Espíritu Santo. De esta manera, nuestras emociones no van a controlar nuestras vidas. Cuando el hombre vive lleno, cuando el creyente vive lleno del Espíritu Santo, él experimenta ese gozo que Dios promete, lo cual lo lleva a disfrutar la vida, a disfrutar las cosas, y puede sentirse emocionalmente pleno y satisfecho. Pero esas emociones pueden cambiar en cualquier momento. Lo que Dios produce a través del Espíritu Santo
Dios lo produce para que independientemente de las circunstancias, nuestro corazón sea guardado por el poder de Dios en la correcta relación con Él. Así que, lejos de reprimir las emociones, aprendemos a través de la correcta relación con Dios, a través de su Espíritu Santo, a no dejar que controlen nuestra vida o que puedan ocupar en determinado momento el lugar o la dirección que Dios se ha propuesto a través de su palabra y de la presencia del Espíritu Santo. Y la otra parte que tú mencionas en Gálatas 6:4, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo puedo estar participando de un trabajo precioso donde hay muchas personas sirviendo a Dios y gozarme de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Pero a la hora de pensar en el momento que yo me voy a encontrar con Cristo y como creyente, voy a dar razón y cuenta de mi servicio a Dios, debo examinar mi vida, no a la luz del trabajo al cual pertenezco o incluso puedo participar profundamente, sino a la luz de aquello que Dios está haciendo de manera concreta en mi vida. Así que me gozo mucho en los momentos en que una persona me comparte que tuvo oportunidad de hablar de Cristo con otra persona, que tuvo oportunidad de recibir una respuesta de oración, y en ese momento le doy gracias a Dios por la vida de ese creyente que me comparte esta enseñanza, esto que Dios ha hecho en su vida. Y en ese momento examino mi vida, profundizo en mi relación con Dios para que Dios también me dé, no en plan de competir, pero sí en plan de profundizar respuestas a mis oraciones y oportunidades para servirlo. Así que esto es a lo que se refiere, que examines tu propia vida para que tengas claridad de lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Aunque sin duda alguna ser parte, participar en un proyecto donde los creyentes viven para Cristo será recompensado, pero no vamos a pasar en bola en el tribunal de Cristo, vamos a pasar de uno en uno. Dice que la vida de cada uno, cual haya sido en cuanto al servicio a Cristo, será pasada por el fuego de prueba, no para castigarnos, sino para purificar el servicio hecho para Dios, de tal forma que traiga gloria a Cristo y cada uno recibirá su alabanza y recompensa de parte de Dios. Dice Marilú, estoy leyendo el libro de Números y en el capítulo 22, Balac, un rey, manda llamar a un adivino llamado Balaam para que él maldiga al pueblo de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida. Me pregunta Marilú, en el capítulo 31 del libro de Números, parece que se da la impresión de que Balac logró su propósito de maldecir a Israel. ¿Qué dice el versículo 16 que cita Marilú? Dice, he aquí, les dijo Moisés, ¿por qué habéis, dice el versículo 16, he aquí, está hablando Moisés, por consejo de Balaam, ellas, mujeres inmorales de otros pueblos, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran o prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bueno, Balaam no pudo maldecir a Israel, pero lo que sí pudo hacer es aconsejarle a Balac que enviara a mujeres con conducta inmoral a donde se encontraban los hijos de Israel, y muchos de ellos cayeron en inmoralidad y Dios trajo un juicio sobre el pueblo de Israel. Hay una gran lección, Marilú, en lo que tú me estás preguntando. Cuando aceptas a Cristo, quiero decirte que toda maldición, todo lo que hubiera salido mal en tu vida y que nada hubiera prosperado en nuestras vidas, dice la Escritura que es quitada a la hora que tú recibes a Cristo, porque Él llevó la maldición de la humanidad sobre su propio cuerpo. Sin embargo, aunque Dios ha quitado todo proyecto equivocado de nuestras vidas al convertirnos,
Esto no quiere decir que yo, por el hecho de ser bendito en Cristo, haber vuelto a nacer, yo pueda hacer con mi vida lo que quiera. La lección en este pasaje de Números es que la bendición no la podemos utilizar como excusa para hacer lo que se nos antoja. Al contrario, si Dios nos ha bendecido, vivir de acuerdo a la bendición y no permitir cosas en nuestra vida que puedan afectar el plan que Dios trazó para cada uno de nosotros. Termino con la última pregunta, no tenemos su nombre, y me pregunta dos cosas. La primera, cuando un creyente peca, pero se arrepiente, y le pide a Dios que restaure su relación con Él, esto pasa inmediatamente, aunque nos sintamos a veces miserables. Quiero decirte que siempre que pecamos nos vamos a sentir mal, siempre. Cuando tú aceptas a Cristo, en realidad aceptas el pago de todos los pecados que puedan ocurrir en tu vida, los pasados, los presentes y los futuros. Una persona que acepta a Cristo, en el momento que invita a Cristo a su corazón, es hecho una nueva creación. Esa nueva criatura es perfecta, pero se queda viviendo en la estructura vieja, es decir, en nuestra vida anterior o la presencia de nuestra vida anterior. Existen filosofías, enseñanzas, conceptos sobre los cuales vamos a ir madurando, creciendo, y también existen debilidades que al momento de la conversión en ocasiones ni siquiera consideramos que sean cosas opuestas a Dios. A medida que tu relación con Dios se va desarrollando, Dios te va a ir dando claridad por medio de su palabra sobre lo que no debes hacer. Cuando fallamos, los pecados futuros del creyente también fueron perdonados. En realidad estamos perdonados de todo, pero en esa falta concreta en la que yo puedo caer como creyente, la Biblia nos provee de un medio de gracia que se llama la confesión. Confesarle nuestros pecados a Dios y reconocer que fallamos sin justificar absolutamente nada. Y entonces pedirle a Dios que nos dé la victoria sobre eso que afectó nuestra comunión con Él, no nuestra posición. Una vez que tú vuelves a nacer, delante de Dios quedas justificado para siempre. El sentirnos mal por pecar es una consecuencia del pecado. Nadie se va a sentir bien por hacer algo malo o portarse mal. El hecho es de que yo puedo reconocer una falta, saber por la palabra de Dios que estoy perdonado y restaurado inmediatamente, pero mis emociones, como yo le decía a Isa, me pueden hacer sentir todavía muy mal por aquello que estuvo mal en mi vida. Ahí lo que yo tengo que aprender es a no hacer caso de mis emociones y tomar la palabra de Dios y en base a ella aceptar por fe el perdón que me ha otorgado Dios, pedirle que haga una realidad de la victoria y que me vuelva a llenar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios vuelva nuevamente a restaurar esos aspectos de mi relación con Él que fueron afectados por pecar. El creyente debe entender que el pecado, aunque ya está perdonado, ya fue pagado en la cruz y estamos exentos de todo juicio delante de Dios en relación con la eternidad, el pecado sigue siendo malo, sigue siendo dañino en la vida de los incrédulos y de los creyentes. Por esta razón, Dios nos ha dado la gracia, por esta razón Dios nos ha dado su presencia para aprender a vivir no una vida perfecta, pero sí una vida victoriosa. Y la segunda pregunta es, en un proceso de reconstrucción de tu relación con Dios, digamos que uno lleva tiempo sin caer en antiguas estructuras, pero de repente caes, todo tu progreso se pierde. Bueno, todo lo que pudiste haber avanzado lógicamente al caer nuevamente en esa falta, trae desaliento y seguramente produce un tipo de incredulidad en cuanto a la victoria de Dios en nosotros.
En este sentido, debemos pedirle a Dios. Te voy a leer un versículo que tiene una enseñanza muy importante sobre lo que tú me estás comentando. Este versículo se encuentra en el Salmo 19, en el versículo, permíteme un segundo, dice el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de toda rebelión. Estos dos versículos han sido de mucha bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque a veces uno no entiende por qué, a pesar de haber buscado la victoria en nuestra relación con Dios, nosotros volvemos a caer. Y no entendemos que algunos pecados están más profundos o más arraigados en nuestra vida de lo que somos conscientes. Así que en la misma oración donde le pedimos a Dios que nos perdone, tenemos que acudir a Él para decirle que nos haga entender por qué estamos cayendo en una falta que ya no queremos volver a caer en ella. Dios en su amor, Dios en su promesa de gracia y sabiduría, te hará entender lo que estás haciendo mal, te hará comprender quizás los primeros pasos que no eres consciente que das cuando se presenta delante de ti la tentación. A veces damos pasos que no debemos dar hacia el pecado sin entender que esos pasos, si los hubiéramos evitado, habrían evitado que cayéramos en la tentación. Otras veces, al no ser consciente de estos pasos, cuando queremos reaccionar, la tentación ha conquistado nuestra voluntad, cegado nuestro entendimiento espiritual y desgraciadamente caemos. Así que el progreso que va trayendo Dios en tu vida en general no se derrumba, pero una mancha en una hoja blanca se nota mucho. Por esta razón tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos guarde. No vamos a tener vidas perfectas, pero sí podemos tener vidas victoriosas. Yo sé de lo que me estás hablando porque en ocasiones yo volví a caer en faltas que no quería caer, hasta que Dios, a través de su gracia, me fue dando la comprensión para comprender ciertos detalles que yo debía evitar para que más adelante no cayera en ese pecado o en esa falta en la que yo no tenía victoria. Por ejemplo, el salmista, en el versículo que acabo de leer, David le dice a Dios: guárdame del orgullo. A veces el orgullo nos lleva a confiar en nosotros mismos, descuidamos nuestra relación con Dios, no tenemos la profundidad que debemos tener y, sin ser conscientes, confiamos un poco en nosotros y creemos que saldremos adelante aunque no tengamos la fortaleza espiritual. Muchas veces fracasamos por esto. En ocasiones estamos más débiles de lo que somos conscientes por no tener tiempo de lectura, tiempo con Dios de calidad que nos lleve a profundizar, a caminar de su mano, de tal manera que Él verdaderamente te vaya acompañando cada minuto del día. Bueno, espero que esto te ayude y arrancamos nuestra charla. Y quiero comentar que este tema de la salvación, este tema de ser declarado justo, es una de las verdades que la semana pasada enfatizamos a través de esta enseñanza maravillosa que encontramos en la declaración de justicia que menciona el capítulo 5 del libro de Apocalipsis en relación a Jesús como el único que en su justicia perfecta tiene el derecho para juzgar todas las cosas. La Biblia dice que Dios le entregó a Cristo todo el juicio, exactamente porque en Él Dios perfeccionó en la tierra la justicia, primeramente en la vida perfecta que Él vivió,
En segundo lugar, Dios, al juzgar todos nuestros pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, destruyó todo lo que nos hubiera condenado delante de Él. Y por su juicio, todos los hombres que decidimos creer en Cristo somos declarados sin culpa, sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice 2 Corintios 5:19, para que nosotros fuéramos declarados sin pecado. Justicia de Dios en Él, dice el versículo. Así nos ve Dios, así nos ve desde el día en que invitamos a Cristo a vivir a nuestro corazón, aunque nuestra vida va a ir prosperando, madurando y creciendo en esa justicia. Tenemos una justicia posicional que es la que nos permite entrar con toda confianza a la presencia de Dios. Tenemos una justicia a través de la victoria que Dios va trayendo en nuestras vidas, donde Dios, la victoria lograda en la cruz, la va trayendo a la vida del creyente. Cuando el creyente decide pedirle a Dios que corrija, que cambie, que limpie aquella falta que está afectando nuestras vidas, y aquella posición de justicia, de victoria absoluta, se vuelve una experiencia en la vida de un creyente mientras camina hacia el cielo. Bueno, esto es lo que logró Jesús, o lo que Dios logró a través de Jesucristo. Y no solamente Dios hizo esto en la persona de Jesucristo, de declarar a todos los que creímos en Él, los que creyeron en Él y van a creer en Él, declararlos justos, sino que Dios destruyó en la persona de Jesucristo todo el fracaso de la humanidad, de tal manera que Dios destruyó el pecado, destruyó sus consecuencias, la muerte, el castigo eterno, y a la hora de resucitar, Dios puso al alcance del hombre una vida completamente nueva, perfecta, que experimentaremos en lo absoluto el día que abandonemos esta tierra con todas sus estructuras equivocadas que muchas veces nos tropiezan, abandonemos este cuerpo donde se encuentra el hombre que yo fui, que aunque Dios ya no me ve como el hombre que fui, ese viejo hombre que fui muchas veces trata de influir en mi nueva vida para que mi relación con Dios no sea como debe ser. Muchas veces me invita a tomar la dirección de mi vida cuando yo he aprendido que el que debe conducir mis pasos es exactamente el Señor Jesucristo. El ejemplo que yo ponía hace un momento en cuanto al control de las emociones. Si yo soy ofendido por alguien y en ese momento tengo la tentación de enojarme o incluso dejar de tratar bien a esa persona o además dejar de hablarle a esa persona, en ese momento mi vieja vida me está engañando y me está invitando a tomar ese momento en mis manos, lo cual va a afectar mi relación con Dios. Pero si yo le doy la oportunidad a Dios de darme la victoria, en lugar de que la ofensa se convierta en un tropiezo para mi vida, me va a dar Dios la oportunidad de que yo crezca en el amor hacia esa persona que, si me hubiera dejado llevar por la propuesta de mi vida vieja, hubiera afectado mi relación con Dios. Así que la justicia que vamos viviendo en nuestra vida es resultado de las victorias que Dios logró en el Calvario sobre mis debilidades y que Dios va haciendo efectivas en la vida de los creyentes. Los creyentes vamos de victoria en victoria, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Vamos participando cada vez más de una vida más profunda del trabajo de Dios en nosotros, que nos permite glorificar a Dios y que Dios se pueda glorificar a través de nuestras vidas. Quiero comentar algo. La semana pasada creo que dije algo que no estuvo correcto. Lo pensé, lo recordé tal como vino a mi mente, pero creo que dije algo indebido. La semana pasada comenté que en promedio mueren por
por esta virus, el COVID-19, muere el 0.1% de las personas que son infectadas. Esta es una de las razones por las que muchos médicos afirman que esto no es una pandemia. Puntos de vista, no voy a discutir sobre el tema. Y dije que en Inglaterra, creo que dije de manera equivocada, el 2.79% de las personas mueren por la vacuna. Esto es, si lo dije así, fue un error. No, un médico, director de una organización o de una de las organizaciones más importantes de Inglaterra, dijo que el 2.79% de las personas vacunadas son afectados por la vacuna de tal manera que ya no pueden volver a trabajar. En algunos casos los efectos son más fuertes, en otros no tan fuertes, pero esto es lo que estaba mencionando este doctor. De cada 100 personas vacunadas, 30 aproximadamente, un poco menos de 30, 27.9, son 2.79, el 10% serían 10, 2.79 personas son afectadas de tal manera que no pueden volver a trabajar. Corrijo el error, si tropecé a alguien o dije algo indebido, aquí lo estoy corrigiendo. Bueno, estamos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 5, para las personas que llevamos tiempo estudiando esta enseñanza, hemos podido aprender cosas que nos han edificado profundamente. Es importante siempre que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, siempre cada una de las enseñanzas hace referencia a momentos concretos dentro del tiempo. ¿Para qué? Para que quienes escuchan la revelación de Dios se puedan ubicar verdadera y correctamente en lo que Dios está tratando de enseñar. Quiero compartirte que el libro de Apocalipsis es la culminación de toda la profecía del Antiguo Testamento, ampliada, confirmada y revelada de una manera tal que esto nos permite tener toda la claridad sobre lo que va a ocurrir en términos generales en el futuro de la vida de los hombres. También tenemos enseñanzas sobre la vida de los individuos que por la gracia de Dios tomaron la decisión de invitar a Cristo a vivir a sus corazones. La persona que invita a Cristo a vivir a su corazón experimenta un cambio el día que vuelve a nacer. Ese día todo cambia delante de Dios y empieza a cambiar en tu vida. Sin embargo, la persona que toma esta decisión, yo recuerdo, tomé esta decisión como a las 8 de la noche de un 5 de mayo de 1971 y yo empecé a experimentar ciertos cambios que que en ese momento no me hicieron consciente de que Dios había hecho de mí una nueva persona. A medida que los días fueron pasando, me fui descubriendo como una nueva persona, como un nuevo hombre. No solamente yo, mi familia, mis amigos, se dieron cuenta que aquella persona que habían conocido durante 21 años ya no era la misma persona que ahora estaban viendo a través o después de esta decisión tomada por Cristo. Así que cuando tú tomas la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, todo cambia. Empieza a cambiar tu vida, pero hay cosas que cambian que tú no te imaginas el gran resultado o el efecto que van a tener, no solamente en el tiempo, sino en la eternidad. El cambio más grande que ocurre cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón es que la salvación es tuya. Cristo pagó tus pecados para que tú no tengas que pagar en la eternidad. Cristo vivió la vida perfecta que tú tendrías que haber vivido delante de Dios para que Dios te pudiera salvar. Cristo resucitó para darte una nueva vida y que de esta manera te pudieras relacionar con Dios. Así que el día que tú aceptas a Cristo, ocurren muchas cosas entre tú y Dios. Dios hace de ti una nueva persona.
Esa nueva creación, dice la Escritura, que tiene vida eterna el día que partas de esta vida a la otra, te descubrirás al lado de Dios, no porque tú hayas sido una buena persona, sino porque Cristo borró todo lo que te hubiera condenado. En segundo lugar, te descubrirás en esa vida nueva que empezaste a vivir mientras caminaste al lado de Él en esta tierra, te descubrirás con la perfección que jamás te imaginaste tener en su presencia. Y además te descubrirás en un proyecto eterno que Dios de manera gratuita puso a tu alcance a través de Jesucristo. Muchas cosas cambian cuando tú invitas a vivir a Cristo, y una de las cosas que cambia es tu destino. Los hombres que en este momento parten de esta vida a la otra, por lo menos cada minuto una persona muere en el mundo, sí, cada minuto, cada segundo, no sé, cada minuto. Y a lo mejor es un poco menos, pero cada persona que está partiendo de esta vida a la otra va a su destino eterno. El hombre que aceptó a Dios no solamente fue testigo del gran cambio que Dios operó en su corazón, sino que se descubrirá en un proyecto que nunca se imaginó vivir. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque esta es exactamente la enseñanza que estamos contemplando, que estamos estudiando en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Cronológicamente, en donde nos encontramos desde el punto de vista de la enseñanza de la Biblia, o de la enseñanza, del libro de Apocalipsis. Quiero decirte que Juan está en la isla de Patmos en el año 95 de nuestra era, y nunca se imaginó que en esa prisión, porque Patmos era una prisión del Imperio Romano, Dios iba a convertir su estancia en esta prisión en una plataforma que le permitiría a él no solamente comprender toda la profecía del Antiguo Testamento, sino tener una revelación sobre el proyecto central que Dios siempre tuvo en mente. El proyecto se llama Jesucristo. El libro de Apocalipsis significa la revelación. ¿Revelación de qué? Aunque tiene que ver con la profecía, el futuro y todas las verdades que Dios reveló a través del tiempo, en realidad tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, manifestar a Jesucristo. Y cuando Juan comienza ahí en el año 95, tiene una revelación del momento que está viviendo. Tiene la oportunidad de ver a Cristo glorificado ahí en la presencia de Dios. En segundo lugar, Dios le habla del futuro, de esa estructura espiritual que está surgiendo, que se llama la Iglesia, la cual viviría a través de las siguientes generaciones, compartiendo el mensaje de Dios, las verdades de Dios, con todas las generaciones futuras, incluyéndonos a nosotros. Y los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis describen el futuro de lo que esta estructura espiritual llamada la Iglesia viviría. La Biblia enseña que la Iglesia, es decir, este cuerpo espiritual que se ha formado desde el año 33 de nuestra era hasta el día de hoy, y que la Biblia enseña un día terminará de formarse como un edificio cuya construcción termina. Ese día la Iglesia será llevada a la presencia de Dios. Dios tiene promesas maravillosas para todos los creyentes, promesas para los creyentes del Antiguo Testamento y creyentes para los creyentes del Nuevo, y promesas para los creyentes del Nuevo Testamento. Y dentro de las promesas que Dios le hizo a la Iglesia, hay una que siempre ha estado en la mente de todas las generaciones de creyentes que han vivido desde la resurrección de Cristo hasta el día de hoy. Es la promesa de que Cristo volvería a la tierra por su Iglesia, pero sin tocar la tierra. A este evento se le llama el arrebatamiento. Así que el capítulo 4 y el capítulo 5 que estamos estudiando del libro de Apocalipsis habla exactamente de lo que ha pasado en el momento en que Cristo ha pasado por la tierra y se ha llevado a la Iglesia al cielo.
En el capítulo 4 descubrimos la adoración hacia Dios, hacia el Creador que está sentado en su trono, y se describe la adoración de todos los que han creído, los creyentes del Antiguo Testamento, que han resucitado en ese momento del arrebatamiento, y los creyentes del Nuevo Testamento, que también resucitaron en el momento en que Cristo se lleva a su iglesia, y la iglesia, quien ya tiene ahora, junto con todos los creyentes de todos los tiempos, un cuerpo perfecto. Así que la iglesia los creyentes de todos los tiempos, se describe como este grupo que se llaman los 24 ancianos. Son creyentes con una responsabilidad alta en el cielo, que son descritos en 24 tronos que están reinando con Dios, porque Dios prometió que reinaríamos con Él. Así que todos los creyentes de todos los tiempos participaremos de un reino maravilloso, en donde Dios participará con nosotros de todo lo que Él es para siempre y por siempre. Así que se describe no solamente a estos 24 ancianos, sino a otros seres que Dios ha creado, que son los ángeles, y unos seres que son llamados en este pasaje del capítulo 4, los seres vivientes. Aquí son mencionados 4 seres vivientes que representan, que se encuentran en la misma presencia de Dios, ahí en medio del trono de Dios, y que describen lo que Dios se propuso siempre, desde antes de la fundación del mundo. Siempre estuvimos en la mente de Dios. Antes de que nada existiera, dice la Biblia que Dios creó a los ángeles, creó a los seres vivientes descritos aquí, y después vino la creación del universo. Cuando ocurrió la creación del universo y Dios creó todas las cosas, dice la Escritura que todos los ángeles, todos los seres creados en ese momento, alabaron y honraron a Dios por esa expresión de poder. Después hubo un evento, porque los ángeles tenían que tomar su decisión, aunque fueron creados en perfección, de expresar, tenían la responsabilidad de expresar su acuerdo de ser y de vivir en comunión con Dios. La Escritura nos dice que una tercera parte de los ángeles, liderados por el ángel de mayor jerarquía en el cielo, que se llamaba Lucero, promovió una rebelión contra Dios, y así es como surgieron lo que conocemos como los demonios. No podemos entrar en todas las enseñanzas de la Biblia en detalle, porque apenas podemos avanzar a medida que vamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero tendremos otras oportunidades dentro del mismo libro de Apocalipsis para poder estudiar verdades respecto a lo que acabo de mencionar. Así que en ese momento, cuando viene esta rebelión angelical, dice la Escritura que el último proyecto de la creación de Dios fue, después del juicio que vino sobre el universo por la rebelión angelical de Satanás, dice la Escritura que Dios creó al hombre, preparó este planeta para que ahí viviéramos, y el hombre fue creado en libertad, en armonía, en comunión perfecta con Dios, pero en libertad. Y el hombre tenía que tomar una decisión. Dios permitió que Satanás se encargara de ser quien examinara la voluntad humana para aceptar o rechazar ese proyecto de Dios de vivir en comunión con Él. Y Satanás provocó que el hombre cayera, aunque el hombre es responsable de lo que hizo, y así entró el pecado al mundo. La Biblia nos dice que Dios siempre nos tuvo en mente, y cuando nos creó, Él sabía que íbamos a fracasar. Sin embargo, en este momento, que todavía está en el futuro, cuando los creyentes de todos los tiempos tengamos la oportunidad de participar de la adoración que aquí se describe, comprenderemos de manera como nunca lo que significó el que Cristo haya estado en los planes de Dios desde antes de la creación del hombre. Es decir,
cuando Dios decidió crearnos, lo hizo sabiendo que íbamos a fracasar y que la única manera de rescatar el fracaso humano era a través de Jesucristo. El fracaso humano le dio la oportunidad a Dios de manifestar su amor que había sido expresado a través de la creación de una manera que sencillamente no se puede medir, inconmensurable. Y de esta forma manifestarle a este ser llamado el hombre que Dios había tomado la decisión de amarnos de manera infinita, tan infinita que todo nuestro fracaso, Dios envió a Cristo para convertirlo en una victoria de su amor y la oportunidad de volver a nacer. Así que con la misma libertad que pecamos, estamos llamados en libertad a aceptar el perdón que Dios nos ofrece a través de Cristo. Este perdón, esta salvación lograda por Cristo, Dios la plantea, la expone a través de su palabra. Y cuando los hombres somos llevados a la palabra de Dios por primera vez para escuchar este mensaje de salvación, es porque Dios ha decidido acercarse a nuestras vidas para que su proyecto de perdón, redención, salvación y vida eterna sea nuestro, lo podamos apropiar. Así que Dios toca la puerta del corazón para que tú tengas la oportunidad de saber que Dios te ama. Y te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que toma la decisión de volver a nacer, tenga vida eterna y no se pierda. Este es el plan de Dios a través de Cristo. Así que estamos en el momento en que millones y millones de personas que a través del tiempo, a través de los siglos, tomaron la decisión de irse al cielo. Y Juan Manuel, el resto de los hombres está en el infierno. ¿Cómo puedes decirme que esto está pasando cuando me acabas de afirmar que Dios ama infinitamente al hombre? Quiero decirte que no te pueden llevar por la fuerza al cielo. Para ir al cielo lo tienes que aceptar. ¿Y qué tienes que aceptar? Aceptar que has fallado, que has pecado y de acuerdo a lo que dice la Biblia, tendrías que pagar todo lo que has hecho mal para siempre en el infierno. Pero Dios, que te ama, aceptó que Cristo fuera juzgado en tu lugar, que Él entrara al castigo eterno para que tú pudieras ir al cielo. Pero no solamente para evitar que fueras condenado, sino para restaurar tu vida. Y aquí viene un punto muy importante: hacer de ti una nueva creación, con el corazón que naturalmente tenemos, corrompido, echado a perder, lleno de debilidades. Es imposible pensar que vamos a ir al cielo. Echaríamos a perder el cielo, de la misma manera que hemos echado a perder nuestra vida. Y esto no va a pasar en el cielo. Puede pasar aquí en la tierra. En el cielo no va a pasar. Dice la Escritura que no hay acceso al cielo para el hombre que se quiere mantener en su corrupción e independencia de Dios. Así que Dios, a la hora que te ofrece el perdón, también te ofrece cambiar tu vida, cambiar tu mente, cambiar tu corazón, para que Dios pueda hacer de ti una nueva creación y puedas desarrollar la relación con Él como Dios lo planeó. Así que a través de Cristo, Dios rescata el fracaso de tu vida, el fracaso de mi vida, pero va más allá. No solamente nos perdona, rescata nuestro fracaso, sino todo lo que Él planeó nos permite vivirlo y disfrutarlo. Esto es lo que está pasando en el capítulo 4. Hemos hablado de esto en las últimas semanas y hemos comentado que al final aquellos creyentes, estos 24 ancianos que representan a los creyentes de todos los tiempos, junto con los seres vivientes, terminan en una adoración hacia Dios por su fidelidad, por la expresión infinita de su amor. El capítulo 5 cambia nuestra atención estamos en el mismo lugar, estamos en el cielo, pero en ese momento nuestros ojos se fijan en Jesucristo,
quien es presentado como aquel cordero que fue inmolado, es decir, que murió por nuestros pecados. La semana pasada leíamos este versículo que dice: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, Cristo, presentado como aquel que se ofreció como una víctima inocente y sin defenderse, y quien aceptó morir por ti y por mí, que tenía 7 cuernos, es decir, estos cuernos representan el poder absoluto del Creador, y tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus, o la manera de referirse Dios a la plenitud de la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Cristo vino y tomó de la mano del que estaba sentado en el trono, tomó un rollo que está sellado 7 veces y que contiene la declaración de justicia sobre este mundo. ¿Cómo, Juan Manuel? ¿Sí? Todos estamos viendo lo que está pasando en la tierra. Muchísimas cosas injustas están pasando en este momento en el mundo. Injusticias en cada rincón y en cada lugar de la tierra. Los problemas se están multiplicando. Las tragedias ensombrecen cada día más el horizonte de la humanidad. Hoy me hablaban de un joven de 14 años que decidió quitarse la vida y desgraciadamente prácticamente lo logró. Tiene muerte cerebral y sencillamente tomó esta decisión porque no ve ningún horizonte, como muchos jóvenes, como muchísima gente en este momento que está volteando a ver las circunstancias del mundo y se pregunta qué está pasando. Hay una enorme injusticia en la tierra, en nuestras propias vidas, en las naciones, en el mundo en general. Y la pregunta que nos hemos hecho siempre ante las injusticias de la vida: vemos a los criminales ser declarados inocentes, a los inocentes ser declarados culpables, vemos todas las contradicciones posibles, vemos las cosas más terribles pasando en el mundo. La pregunta es: ¿Dios va a hacer justicia? La Biblia nos enseña que sí. A través del tiempo, Dios ha mostrado que Él va a hacer justicia, y exactamente el capítulo 5 nos presenta el momento en que Cristo confirma que Él es el único que es justo. ¿Por qué? Porque Él vivió la vida perfecta, Él no cometió ninguna falta, Él es Dios. Sin embargo, Él vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Cuando aceptas a Cristo, Dios te otorga, te da de manera gratuita, reviste toda tu vida de la vida de Jesucristo, de tal forma que todos los creyentes, Dios los ve revestidos de la perfección lograda por Cristo. De esta forma, Dios hizo justicia. La semana pasada comentábamos que Dios hizo justicia, prometió que iba a juzgar. Sí, hizo justicia en el diluvio, porque la maldad del mundo alcanzó niveles verdaderamente inverosímiles. La Escritura menciona que exactamente la humanidad volvería a las circunstancias absurdas, contradictorias, inmorales, violentas de los días de Noé. La Biblia enseña que Dios también no solamente juzgó en el diluvio, sino que también juzgó a 2 ciudades cuya inmoralidad había llegado al extremo: Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo ha tomado la decisión de vivir como Sodoma y Gomorra. Pero no solamente han decidido vivir como Sodoma y Gomorra, sino han declarado que esto es justo y correcto, que debe ser así. Estamos entrando en una perversión tal que los hombres, a lo que es malo, hemos tomado la decisión
de llamarlo bueno. Cuando los hombres, de manera objetiva, sencillamente, con un análisis simple, decimos que lo malo está mal, la humanidad está tomando la actitud de llamar a lo malo bueno. Y a quien dice que lo bueno es bueno, a esas personas los llaman malos. Estamos viviendo algo terrible. La pregunta es, ¿Dios hará justicia o simplemente va a dejar que las cosas sigan y sigan de la misma manera por sécula seculorum, o sea, por todo el tiempo? La Escritura dice que no. Exactamente. Estos 7 sellos que el Dios Padre tiene en su mano y que en este momento le entrega a Jesucristo para hacer justicia, indican que llegará el momento de hacer justicia en esta tierra. Muchos hombres deseamos que se haga justicia. Vemos cosas que sencillamente nos declaramos verdaderamente inútiles, no podemos hacer nada y esperamos que el clamor de nuestro deseo de justicia pueda ser satisfecho por el único que es justo. Así que Dios decidió hacer justicia en estas 2 ciudades, en el diluvio, y hay otro lugar donde Dios hizo justicia, lo comentábamos la semana pasada, que es el Calvario. Ahí Dios hizo justicia, pero de manera absoluta, lo que nos habría condenado para siempre, lo que tendríamos que pagar en el infierno. Dios decidió que Cristo lo pagara. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios Padre dejó de ver a su propio Hijo, y a quien vio fue a cada uno de nosotros. Ahí en Cristo juzgó a cada uno, te vio a ti, me vio a mí, y llevó a cabo el juicio que nosotros hubiéramos vivido y que nos hubiera condenado para siempre en el infierno. Cuando Cristo terminó de pagar lo que tú hiciste, lo que yo hice, para Dios, la vida que tú viviste, la vida que yo viví, terminó para siempre delante de sus ojos. Fue sepultada, pero no solamente fue sepultada la derrota o el fracaso humano. La Biblia dice que Dios destruyó todas las consecuencias del pecado, la muerte misma. El infierno mismo fue destruido en la persona de Jesús, en el sentido de que Dios logró de esta manera, a la hora de levantarse de los muertos, poner al alcance del hombre una vida nueva y la vida eterna. Sí existe el infierno, aunque no hay infierno para quien acepta a Jesucristo. Sí existe una vida nueva, aunque no hay ningún cambio en el corazón de los que ahora se encuentran pagando por sus pecados y que rechazaron el perdón de Jesucristo. Nadie se va a condenar porque Dios haya decidido que se condene. Todas las personas que se encuentran hoy en el infierno rechazaron el perdón que a ti te ha cambiado tu vida, que a mí me ha cambiado la vida, que me ha permitido desarrollar y establecer esta relación con Dios. Así que en este lugar llamado la cruz del Calvario, Dios hizo justicia para siempre. Si aceptas lo que pasó en la cruz y lo apropias, ¿cuándo lo tengo que apropiar? Cuando lo estás escuchando, cuando te das cuenta de que necesitas este perdón, cuando eres consciente, porque no lo sabemos, yo nunca me pasó por la cabeza que yo iba caminando rumbo al infierno. El día que me hablaron de Cristo, lo que hizo esta persona es interrumpir mi carrera loca hacia el castigo eterno y darme la oportunidad de que Dios cambiara mi destino. Esto es lo que Dios hace. Si hoy estás escuchando por primera vez, esto es lo que Dios quiere lograr. Así que en el capítulo 4, adorando a Dios, terminó la adoración hablando de que Él merece toda la gloria porque Él creó todas las cosas y a Él le pertenece la gloria de todo lo que existe, incluyendo las victorias de los creyentes que están experimentando en este momento, descrito aquí en el libro de Apocalipsis, que se encuentra en el futuro.
todavía no ocurre. Después, la adoración continúa, pero enfocada ya en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Dice el versículo: y cuando hubo tomado el libro, cuando Jesús tomó aquel rollo con los 7 sellos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Tú hiciste justicia, o en ti se hizo justicia, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos para siempre con él, o reinaremos sobre la tierra, dice el versículo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de los ancianos, igual que de los ángeles, era millones de millones. Pero quiero hacer una aclaración. El cántico que están cantando y la alabanza que están expresando decían a gran voz, no solamente es un cántico nuevo, sino que es con todas las fuerzas que se puede expresar. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Fíjate bien lo que pasa en el versículo 14 que estoy leyendo del capítulo 5. Los 4 seres vivientes decían amén. Pero los 24 ancianos, millones y millones que hemos creído, dice el pasaje, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Quiero solamente comentarte, los ángeles no fueron redimidos. Estos seres vivientes, estos 4 seres vivientes, tampoco fueron redimidos. Ellos siempre han permanecido en armonía y en perfecta comunión con Dios. La alabanza que exalta la gloria, el poder, las riquezas, la fortaleza, la sabiduría, todo lo que se recalca de Dios en este pasaje, cobra un sentido muy especial en todas las personas que, como tú y como yo, jamás nos imaginamos lo que Dios iba a hacer, primero cruzándose en nuestras vidas, segundo cambiándolas, tercero tomándonos de la mano y conduciéndonos día tras día a través de la vida en medio de tantas estructuras que nunca nos imaginamos superar, vencer o enfrentar correctamente. La comunión con Dios se vuelve una realidad si sencillamente el haber recibido a Cristo solamente fuera lo que Dios hace durante el tiempo que caminamos en la vida y que ahí terminara todo. De todas formas tendríamos que adorarlo con todas nuestras fuerzas, pero la vida no es más que un pequeño espacio que se encuentra entre la eternidad pasada y la eternidad futura, que estamos a punto en este momento de ver su inicio. Solamente le quedan 7 años de historia a la humanidad. Todavía no se han dado estos 7 años. Todavía los creyentes se encuentran en la tierra. Todavía el cuerpo de Cristo, la iglesia, no ha sido concluido, no ha sido terminado. Todavía Dios tiene un plan para tenernos en este mundo, pero llegará el momento en que las circunstancias en este mundo llegarán a tal nivel de descomposición que arrancará lo que la Biblia llama la gran tribulación. Así que estamos viviendo en el cielo lo que ha ocurrido en el momento que Cristo se llevó a la iglesia
Pero en la tierra están empezando a pasar cosas que nunca pensamos que podrían pasar, aunque ahora, con lo que estamos viviendo, suenan de manera especial ciertas estructuras que nunca imaginamos escuchar. La Biblia dice que al momento en que ocurra el arrebatamiento, en la tierra surgirá una serie de cambios políticos, religiosos, económicos que los hombres nunca se imaginaron vivir. Y que lejos de mejorar y armonizar y llevar a la humanidad a donde la humanidad se propondría al hacer estos cambios, la van a llevar a la peor tragedia de su historia. Juan Manuel, ¿estaremos viviendo esos tiempos? No, aún no. Aunque parece que todo lo que estamos viviendo nos está precipitando a una serie de circunstancias que nadie sabe cómo van a terminar. El hecho es de que en este momento en el cielo, los creyentes se postran con todas sus fuerzas delante de Dios para alabar a Dios por todo lo que están viviendo. La semana pasada decíamos que es un cántico que no podemos entonar ahora. ¿Por qué? Porque ahora, aunque yo sea el creyente más victoriosa y sea el creyente que mejor viva, no experimento perfección. Y te tengo que decir que en algunos momentos me encuentro con mi propia debilidad y a veces no actúo como tengo que actuar. En ocasiones no vivo como tengo que vivir. Le doy gracias a Dios por la gracia derramada para mantener mi vida en la mejor comunión que entiendo que es posible, pero de ninguna manera quiere decir que sea perfecto. Pero en este momento que acabo de leer, dice la Escritura que yo me habré separado para siempre de toda la debilidad propia y la que me rodea. Y entonces en la perfección que nunca me imaginé vivir, con todos los sentidos, tal como acepté que Dios lo hiciera el día que le pedí que cambiara mi vida, le pedí que la cambiara como Él había planeado. Yo nunca me imaginé que Él me fuera a hacer como Él. En Cristo, aquella imagen y semejanza que fue destruida por el pecado, se recupera de manera absoluta. De tal forma que con toda la libertad que hoy tengo para vivir para Cristo, en ese momento la libertad se multiplicará al nivel de la perfección para adorarlo con todas mis fuerzas y darle gracias por haberme salvado. Si lo hago todos los días viviendo en esta estructura débil, limitada, no me puedo imaginar en este momento cuando con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con fuerzas que ni conozco, con un ser que ni siquiera me imagino, con una expresión que por más que yo quisiera, yo no puedo vivir todavía, pero en este momento que describe el pasaje, ya lo estamos viviendo. Y por esta razón, la armonía es perfecta entre la alabanza que incluye todo lo que Dios es, la fortaleza, la sabiduría, las riquezas, el poder, todo esto describe lo que Él es, por lo cual estas 4 cualidades descritas de su ser son acompañadas de una expresión de alabanza que reconoce, porque a Él le pertenece la gloria, la honra y la alabanza. Es precioso cuando el creyente entiende que esto es como debemos vivir en la tierra con las limitaciones que sin duda alguna provoca el que estemos todavía en este cuerpo de debilidad y con estas estructuras que no nos permiten ser muchas veces lo que quisiéramos ser. Sin embargo, a través de la gracia de Dios, vamos madurando. Y es muy importante cuando el creyente entiende que la sabiduría, la fortaleza, el poder, lo que verdaderamente enriquece, que es la fe probada, la fe que va madurando, la fe que va creciendo. Cuando experimentamos todo esto de parte de Dios, lo único que podemos hacer es darle la gloria
la alabanza y la honra a Él. Esto es lo que se llama una adoración completa, no perfecta como la estamos viendo en el pasaje de Apocalipsis, pero sí podemos tener una adoración completa cuando me dejo de vaciladas, dejo de pensar que algo proviene de mí, doy la gloria y la honra y la alabanza a Dios por todo lo que Él está haciendo en la vida de los demás creyentes y en mi propia vida. Dejo de vivir en rivalidad, competencia o algún tipo de estructura que solamente desata rivalidad, orgullos y envidias. Y dejo a Dios conducir mi vida, viviendo lleno del Espíritu Santo y honrando y alabando a quien merece la gloria, la honra y la alabanza. Así que te invito a vivir de esta forma. Descansa en Dios, descansa en su poder, en su sabiduría, en las riquezas que Él va proveyendo día tras día, en esa relación que hemos establecido con Él y además la fortaleza que Dios provee para tener la victoria constante a la que Él nos ha llamado. Bueno, hablaba yo al comienzo de esta charla que estamos en un momento en este Apocalipsis donde regresaremos a los momentos dentro del tiempo. Y aquí entramos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Quiero solamente decirte, vemos el cielo y la familia finalmente está reunida. Dios está con las personas en las que Él pensó antes de la creación de nada. Dios está compartiendo todo lo que logró en la cruz con aquellos que aceptaron su perdón y su salvación. Así que aquella oración que hizo Jesús, la última cena, la última noche, una noche antes de morir, Jesús oró por sus discípulos y le pidió varias cosas a Dios. Y pidió 3 cosas fundamentalmente. Pidió que todos los que habían creído en Él, refiriéndose a los 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba en la comunión con los demás, con el grupo, ya se había ido a terminar aquella traición que había iniciado el diablo en su corazón. En ese momento, Jesús se dirigió al Padre y le dijo: Padre, quiero que todos estos que me has dado vayan conmigo al lugar que tú planeaste para mí. Desde luego, en su misma petición, le dijo a Dios: no quiero que solamente ellos vayan a este lugar, sino todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos, visualizando la creación del Nuevo Testamento, la palabra de Dios que Dios utilizaría para que nos convirtiéramos. Quiero que donde yo estoy, todos, los 11, nosotros y todos los que por la fe hemos vuelto a nacer, podamos estar donde Cristo pertenecía. Este lugar, cuando empieza a orar, dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. La adoración que en ese momento estamos dejando, o que sencillamente vamos a cambiar de enfoque, nos permite adorar ya no solamente al que está sentado en el trono, sino al que está con el que nos redimió, Cristo y el Padre, a los cuales vemos unidos a través del libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Capítulo 14, versículos del 1 al 4, déjame leerlo, dice: después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿sí? Dice, habla este pasaje de la unión del Padre exactamente con Cristo. Dice el capítulo 21, versículo 2 y 3, 22, 2 y 3, dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
y en medio de la calle de la ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y no habrá más maldición, dice el versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y de esta manera se describe por todo el libro de Apocalipsis al que está sentado en el trono y al que está al lado de él, nuestro Señor Jesucristo. Así termina nuestra adoración, adorando a los dos por lo que hicieron, por lo que lograron para nosotros, por su amor para siempre. De esta forma, nosotros, al momento que estamos dejando la adoración, nos regresamos dentro del tiempo al momento en que partimos de esta vida a la eternidad, en el momento que Cristo nos llevó a su presencia, ya sea a través del valle de sombra de muerte o a través del arrebatamiento. Cualquiera que sea la ruta, ya nos encontramos adorando a Dios en su presencia. Pero ¿qué ha pasado en la tierra? ¿Qué está ocurriendo en la tierra en este instante? Te decía yo que en la oración de Jesús le pide Cristo al Padre: quiero que donde yo estoy, ellos también estén. En segundo lugar, le pide: quiero que los ames como me has amado a mí. Y quiero que tengas con ellos la misma comunión que tienes conmigo y que ellos tengan la misma comunión que yo tengo contigo. Este es tu destino si has vuelto a nacer. Estar en donde Cristo está. Ser amado por el Padre en los mismos términos que Dios ama al Hijo. Y no solamente esto, sino que vas a poder tener la misma comunión que Cristo tiene con el Padre tiene con el Hijo, nosotros vamos a poderla tener con el Padre y con el Hijo. Esta es la oración de Jesús unas horas antes de saldar tu cuenta en la cruz y abrir un camino nuevo y vivo para llevarnos a la presencia de Dios. Así que dejamos en este momento nuestra adoración celestial y nos regresamos al instante mismo en que ocurrió el arrebatamiento. En este instante, nuestro Señor Jesucristo tiene en sus manos este rollo de 7 sellos. Cada sello es un juicio sobre la tierra. ¿Sí? La tierra está camino de un juicio de parte de Dios. Juan Manuel, esta pandemia, esta enfermedad que está afectando al mundo, ¿tú crees que es un juicio de parte de Dios? No. Sin duda alguna, Dios lo está usando para que pensemos en la eternidad. Dios lo está usando como usa cualquier otra dificultad, cualquier otro problema, para que los hombres volteemos hacia Dios. Nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros vicios, nos hacen ver que necesitamos a Dios. Dios está permitiendo problemas, pero todavía no ha empezado a juzgar al mundo. Todo parece indicar que el mundo se está encaminando hacia este juicio. Y, desgraciadamente, los hombres están tomando decisiones tan absurdas, no solamente en el campo moral, sino que están tomando decisiones de hacer a un lado a Dios, tal como Dios es revelado en la Biblia. Tú me dirás, Juan Manuel, pero si hay muchísimos esfuerzos religiosos en el mundo, la religión, aún las llamadas cristianas, son inventos de los seres humanos. Sus filosofías no van de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchísimo cristianismo que está tan muerto como el hombre más incrédulo que pueda vivir en este planeta. Hay que volver a nacer. Necesitamos recibir a Cristo, invitarlo a vivir al corazón. Así que el mundo está tomando decisiones muy equivocadas en el aspecto moral. No solamente entregándose a la inmoralidad de una manera escandalosa, sino también destruyendo toda esperanza de justicia
que de alguna manera provoque o traiga una perspectiva diferente a los habitantes de este mundo. En lugar de ver justicia, vemos cada día más injusticias. Pero no solamente los seres humanos están haciendo esto, están proponiendo un proyecto a través de estos organismos supranacionales, la ONU y todos estos organismos, la OMS y todo esto que parece ser una panacea para resolver los problemas del hombre, un proyecto de gobierno mundial. Habrá un gobernante, dice la Escritura, que va a gobernar al mundo entero. ¿Y sabes por qué va a ocurrir esto? Porque los hombres en este momento están rechazando la oportunidad de establecer una relación personal con el Dios verdadero, con aquel que se levantó de los muertos, con aquel que toca la puerta del corazón. Y están tomando la decisión de mantener sus filosofías, sus ideas y sus estructuras religiosas, que nada resuelven de manera efectiva en sus vidas. Es hasta que un hombre vuelve a nacer cuando su vida puede descubrir la realidad de Dios. Dios entra al corazón y empiezas a ser consciente de la realidad de Él, el amor de Él, la paz de Él, el gozo de Él, la fe de Él empieza a brotar a través de tu vida, la empiezas a transpirar y entonces te das cuenta que el Creador está morando en tu corazón. La Escritura dice que finalmente, mientras el mundo se encamina a un colapso total, Dios está llamando a todos los hombres que sea posible al arrepentimiento. Para todos los que están en este proyecto de Generación 316, quiero decirles que hoy exactamente, realmente desde anoche, lanzamos este video con el mensaje de salvación en chino, de tal manera que este mensaje de salvación ahora está cruzando la muralla china, donde hay 1.300 y tantos millones de habitantes. Desde luego que este video es un esfuerzo como el que seguramente muchos otros creyentes están haciendo en el mundo, para que la gente pueda recibir a Cristo, puede invitar a Dios a su corazón. No hay nada que se demande más en este momento que una proclamación clara, correcta del mensaje de salvación e invitar a cuanto sea posible a este proyecto de redención. Así que solamente Dios sabe qué tan cerca estamos del momento de su regreso, llamado el arrebatamiento, y de que el mundo entre en este juicio. Pero vamos a anticiparnos a los acontecimientos. El libro de Apocalipsis nos lleva a partir de este momento prácticamente en las escenas del futuro de todo lo que será la historia del hombre y la eternidad. Así que a partir de este capítulo 6 y los siguientes 17 capítulos, todo es futuro, incluyendo desde luego la adoración celestial, que fue el resultado del momento en el que fuimos arrebatados. Así que Dios quiere que antes de ver toda la problemática que el mundo va a vivir, nosotros tengamos toda la claridad de que nada pasa en la tierra sin que Dios lo permita. Dios no está de acuerdo con la maldad, injusticia y todas las fechorías de este planeta, no. Pero Dios usa todo esto para hacerle ver a cada individuo su necesidad de Él. Dios es un Dios personal. Dios establece una relación con el individuo que lo invita a vivir a su corazón. Dios toca y llama a la puerta de cada uno. ¿Cómo lo va a hacer? Este es un trabajo que Dios ha hecho a través del tiempo siempre. Y ha llegado a la puerta del corazón de cada hombre que se da la oportunidad de escuchar y ha entrado a la vida de cada uno que le abre la puerta del corazón. Así que comencemos el capítulo 6. Dice el versículo 6, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello,
y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. En este momento, la escena es verdaderamente conmovedora. En este instante se abre el primer juicio sobre este planeta. Se va a hacer justicia. Así que el primer sello, dice el pasaje, que con esa voz de trueno anunciando un trueno aparece antes de que comience la tormenta. Juan se dirige hacia la tierra, dice: miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este caballero? Bueno, es el máximo engaño que ha vivido la humanidad. Es ese ser que la Biblia llama el anticristo. Dice la Escritura que es un engaño perfecto de Satanás, un ser que parece ser el libertador, porque así es presentado, con un caballo blanco. Cuando los generales de la antigüedad llegaban con sus caballos blancos a las ciudades conquistadas, era solamente para dar testimonio de que habían vencido y habían derrotado al enemigo. Así que así aparece este personaje. La Escritura dice que va a vencer y lo va a hacer a través de tener el control militar que le va a permitir ejercer el mayor poder político y militar de la historia. A este ser, dice la Escritura, que lo van a apoyar un grupo de naciones. Va a haber diferentes bloques en el mundo, entre los cuales va a haber un aparente acuerdo, y así arrancará esta tragedia. La Escritura dice que Él va a lograr que, aunque los bloques militares y políticos no necesariamente estén unidos, lo van a apoyar para que sea el candidato a ocupar la primera magistratura, el primer individuo que va a gobernar el mundo de manera absoluta y completa. Su gobierno está dividido en 2 periodos de 3 años y medio. En el primer periodo pasarán cosas terribles, pero en el segundo periodo la Biblia lo llama la gran tribulación. Si la primera parte fue terrible, la segunda será la mayor tragedia de la historia. Este hombre es presentado como la obra maestra del diablo y como el engaño que llevará a muchos hombres a creer que ha llegado el momento de dejarle el liderazgo a este individuo. Basta de votaciones, de fraudes electorales, basta de tantas decepciones. ¿Por qué no darle la oportunidad al hombre? ¿Te acuerdas cuando se dirigió Pilato a toda la nación de Israel por medio de sus líderes y les presentó a Jesús después de haberlo castigado indebidamente? No lo quería castigar, les dijo: he aquí, aquí está su rey. Y el pueblo de Israel se equivocó y dijo que no tenía otro rey más que César. Y César los verdaderamente aniquiló, los dispersó por toda la tierra 37 años después de que rechazaron a Jesús. Ahora la humanidad volverá a votar de manera equivocada. Votará por el hombre. En lugar de votar por Dios, votará por el hombre. Y todos los hombres, toda la humanidad se irá en este engaño, pero cuando se empiece a implementar este proyecto, donde nadie podrá comprar, vender o hacer ninguna transacción si no declara su absoluta fidelidad de culto religioso, de culto político y de obediencia total a este individuo, si no se declara, no va a poder llevar a cabo absolutamente nada. Así que muchos hombres se van a dar cuenta que fueron engañados. Y muchos, como vamos a leer en el 5º sello, esta noche, nada más hemos abierto el primer sello.
y la tragedia está comenzando. Seguramente hay muchas manifestaciones de alegría, de gozo, porque el mundo ha encontrado por primera vez un proyecto de unidad, que vamos a poner entre comillas, alrededor de una persona que promete. El caballo blanco promete la paz. Promete tener el poder para arreglar todas las estructuras económicas del mundo y promete satisfacer la necesidad emocional de los hombres. Ningún hombre, aunque se proponga esto, va a poder proveer lo que el hombre necesita. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, Dios lo proveyó a través de Jesucristo. Por esta razón vino Jesús a la tierra. Así que este hombre, además dice la Escritura, que va a haber una serie de obstáculos que él va a derrotar, que se van a oponer de alguna forma a su proyecto de gobierno mundial, pero los cuales van a ser derrotados. Y aquí lo ves, habiendo derrotado cualquier oposición que le impida tomar la silla de monarca absoluto de este planeta. Juan Manuel, ¿estás hablando en serio? Bueno, eso dice la Escritura. La humanidad va a vivir esta decisión equivocada, este engaño. Aunque Dios en su amor, aunque está estableciendo un juicio sobre el planeta, le va a dar la oportunidad de salvación a millones que abrirán sus ojos en medio de esta gran tribulación y de lo que vamos a hablar cuando lleguemos al quinto sello. Esta noche todavía estamos aquí. Esta noche todavía los creyentes de todos los tiempos, unos ya están en el cielo habiendo muerto, y los creyentes de la generación presente todavía estamos en la tierra. Vendrá el momento que Cristo literalmente sacará a la iglesia, así lo dice el pasaje, de la hora de la prueba que va a vivir este mundo. Los creyentes no van a vivir esto. ¿Quiénes son los creyentes que van a vivir, que se van a convertir una vez que se manifieste el anticristo? De esto hablaremos a medida que vayamos desarrollando esta enseñanza del libro de Apocalipsis. Pero quiero leerte esta noche a ti que no has invitado a Cristo a vivir a tu corazón este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres volver a nacer? ¿Quieres aceptar la justicia de Dios que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario para que tú no fueras a un juicio donde justamente serías condenado por tus pecados y pagarías para siempre? ¿Quieres experimentar una vida nueva que pueda de una vez para siempre llenar el vacío de tu alma? Esa exigencia que tú quieres que llenen los demás o las circunstancias cambiará por completo. Y en lugar de estar exigiéndole a los que te rodean o a las circunstancias de la vida que te hagan feliz, empezarás a disfrutar la realidad de Dios que te llenará de un gozo que jamás ninguna circunstancia ni ninguna persona de esta vida puede proveer. ¿Quieres que Dios cambie tu vida, haga de ti una nueva persona y tengas victoria sobre las debilidades que estás viviendo? Es tristísimo lo que está pasando en el mundo. No quiero ni siquiera mencionar las cosas que estoy escuchando, pero solamente producen un profundo dolor. Hace unos días me comentaba alguien que un vecino lloró en voz alta toda la noche y no dejó dormir a las demás personas que estaban en el edificio. Y no era una borrachera, ni una cosa así por el estilo, por una fiesta, que tú pudieras ir a decir a este individuo que se calmara, que finalmente le bajara la fiesta. No eran lágrimas de tristeza y dolor
que el hombre expresaba en voz alta y no dejó dormir a nadie en toda la noche de sus vecinos. ¿Se puede terminar esto? Sí. La soledad termina realmente cuando invitas a Cristo a vivir al corazón. ¿Quieres volver a nacer? Cristo está tocando a la puerta de tu vida. ¿Lo quieres invitar a vivir a tu corazón? Me preguntaron esto ya hace algunos años. Y a la persona que me planteó esto le dije que yo quería hacerlo. Y le pregunté cómo se hacía. Y él me dijo que solamente le tenía que pedir perdón a Dios por todos mis pecados. Reconocer que me había portado mal y que estaba mal lo que había hecho mal. Y que estaba mal la vida que yo tenía. Me dijo que le dijera a él que aceptaba el pago que él hizo por mí en la cruz. Y después me dijo que le tenía que pedir que entrara a vivir a mi corazón para que cambiara mi vida. Me dijo, al momento que lo invites a vivir a tu corazón, Él hará de ti una nueva persona. Y por último me dijo que lo hiciera el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, porque tú respondes esta oración. Pero si esta noche quieres que Él la responda en tu vida, ese hombre me dijo, si quieres yo te puedo guiar en esta oración para que tú te dirijas a Cristo esta noche, a Dios Padre, y lo invites a vivir a tu corazón. Si quieres tomar esta decisión, déjame guiarte en esta oración. Yo voy a orar en voz alta guiándote para que tú te puedas dirigir al Dios que está tocando a la puerta de tu vida y esta noche puedas volver a nacer. Vamos a inclinar nuestro rostro, con esto vamos a terminar nuestra charla. Y si quieres invitar a Cristo, dirígete a Él en estos términos. Señor, te quiero dar gracias porque me has dado esta oportunidad de entender lo que tú hiciste ahí en la cruz al aceptar pagar por todos mis pecados. Y evitar de esta forma que yo tuviera que hacerlo, separado de ti en el infierno, entendiendo que de esta manera me otorgaste el perdón eterno. Quiero en este momento pedirte que me perdones de todo lo que he hecho mal en mi vida. Y quiero aceptar esta salvación que tú lograste para mí ahí en la cruz. Y ahora quiero abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que entres a mi vida. Cambia todo lo que yo soy. Haz de mí una nueva persona, capaz de seguirte y obedecerte. Y a partir de este momento y para siempre, quiero que tú seas mi Señor y que tú conduzcas mi vida. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta noche le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, has hecho la paz con Dios o Dios ha hecho la paz contigo. La deuda está cancelada. Pero lo más hermoso, vas rumbo a la vida eterna y algo precioso ha ocurrido en tu corazón. Te vas a descubrir viviendo una vida diferente que Dios va a empezar a producir a partir de este momento, paso a paso, momento a momento, de tal forma que tú puedas confirmar que el Creador está viviendo en tu corazón. Nos vemos la próxima semana en la apertura del segundo sello. Que Dios los bendiga.